acompañarnos en esta conferencia sobre economía de lo inusual, que son aplicaciones de la metodología y el análisis económico a fenómenos que no siempre tienen que ver con la economía o que son estudiados por otras ciencias sociales. Agradecer la presencia del profesor Joan Monegro y la presencia de los estudiantes de la profesora Magdalena Lizardo y de los estudiantes de Economía Internacional 1, que están aquí apoyándonos con la actividad. El conferencista de hoy es Julio Andújar Checker. Julio Andújar, además de economista, además de profesor universitario y de maestría, Julio fue director de la carrera de Economía del INTEC hace muchos años, o sea que él está visitando, no hace tantos años, no hace tantos años, o sea que Julio está visitando, ¿no?, su alma mater, su casa antigua. En ese sentido, decimos que Julio nació en Santo Domingo, República Dominicana, obtuvo su doctorado y maestría en Economía en la Universidad Internacional de Florida, FIU, en Miami, Estados Unidos, y tiene una maestría en Economía, mención Finanzas Públicas de la Universidad de Puerto Rico, así como una licenciatura en Negocios de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU, en Santo Domingo. Ha trabajado en el Banco Central de República Dominicana desde hace más de 18 años, donde se ha desempeñado en diferentes posiciones, siendo en la actualidad asesor económico del gobernador y de la institución. Entre 1999 y 2002 formó parte del equipo de economistas prestigiosa Wharton Econometrics Forecasting Association, hoy llamada IHS Global Insight, una empresa fundada por Lawrence Klein, que es un premio Nobel en Economía. En la academia dirige actualmente el programa de maestría de la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde tiene a su cargo los cursos de macroeconomía y teoría monetaria. Además, es profesor investigador de la Fundación Empírica, un think tank creado en República Dominicana para la formación e investigación en temas económicos, financieros y de métodos cuantitativos. Además del libro Economía de lo Inusual, en 2012 publicó el libro Macroeconomía Aplicada y Economía Política de las Reformas, y en 2017 fue el coeditor de Economía Empírica, 40 tesis sobre la República Dominicana. Sin más preámbulos, profesor, gracias por su visita y gracias por la presentación del libro que nos va a hacer. Gracias a ti, Richard. ¿Se escucha? Sí, muchas gracias a ti, Richard. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Para mí es un honor estar de nuevo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el cual hasta cierto punto considero mi casa. Estuve aquí muchos años y fui director de la carrera, sería como hasta el año 2006, que fue cuando se fundó la Fundación Empírica. Muchos años como profesor también y tengo una alta estima por esta institución. De hecho, de donde acaba de egresar uno de mis hijos. O sea que siempre me he mantenido muy cerca de INTEC. Lo hago desde aquí, Richard. ¿Cómo no? ¿Este funciona? Sí. Bien, no puede ser que... mi idea es hablarle un poco sobre un libro que acabo de publicar o que publiqué recientemente que tiene por título Economía de lo Inusual. Entonces, un poco lo que quiero es, si algo, picar la curiosidad de ustedes, como me picó a mí hace muchos años, sobre algunos de estos temas. Le voy a hacer una anécdota de dónde comenzó todo esto. Cuando yo estaba haciendo estudios graduados en los Estados Unidos, gran parte de mi vida la dediqué a hacer aplicaciones de teoría de juegos a temas que no eran temas frecuentemente abordados por los economistas. Entonces, en esa línea terminé haciendo una tesis doctoral que era sobre una aplicación de economía política de las reformas. Era una especie de aplicación de teoría de juegos a una situación de ciencias políticas. Entonces, digamos, desde ese momento yo me quedé con ese gusanillo de la curiosidad adentro. Y en un momento de mi vida, era unos 10 años, quizás menos, 8 años, decidí comenzar a escribir ensayos cortos, primero en un blog, que trataran temas inusuales visto
desde la óptica de un economista, y a partir de ahí fui puliendo algunos de esos ensayos, fui actualizándolos, fui teniendo algunas discusiones con colegas sobre el tema y fue cogiendo forma este libro. Es decir, que este libro nació en principio sin intención. Entonces le voy a contar la historia desde el principio, tratando de ser muy llano con el concepto de la economía de lo inusual para hablarle entonces un poco más profundamente de mi libro. Bien, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Esto probablemente ustedes lo han visto más que yo, pero eso es lo que yo considero una imagen inusual. Lo usual no es que unos individuos anden acostados en un motor echando carrera en una calle de alta circulación, ¿no? Pero eso lo vemos en República Dominicana. De hecho, República Dominicana es una especie de festín para situaciones inusuales. Y yo cogí esa imagen directo y en vivo del internet para tratar de presentarles a ustedes a qué yo me refiero con lo inusual. Según la Real Academia de la Lengua Española, lo inusual es lo infrecuente, lo poco común, lo que no vemos todos los días. Entonces, ¿qué es economía de lo inusual? Bueno, si lo inusual es lo infrecuente, lo poco común, lo que no vemos todos los días, nos queda por ver, por ponernos de acuerdo con el tema de la economía. Hay múltiples definiciones de economía, casi siempre que hablamos de economía, en libros de texto hablamos de asignación de recursos en situaciones de escasez, o hablamos de decisiones económicas entre numerosas alternativas, con incentivos y restricciones, pero la definición de economía que yo sigo en mi libro y que les invito a ustedes a internalizar para que sepan qué es lo que estoy tratando de hacer aquí, es una definición del profesor Danny Roderick de la Universidad de Harvard. Roderick dice que la economía es una forma de hacer ciencia social usando una metodología particular. Entonces, obviamente, tenemos una forma de hacer ciencia social con una metodología y esa forma de hacer ciencia social con esa metodología la vamos a utilizar para abordar temas infrecuentes. Entonces, me falta contarles cuál es esa metodología y cuáles son, en qué contexto son esos temas infrecuentes o inusuales. Entonces, la economía de lo inusual, por lo tanto, es simplemente la aplicación de la metodología económica a temas raros o infrecuentes. Piensen en tópicos que originalmente, al menos, no eran objetos del estudio de los economistas. Sobre la metodología, un par de advertencias importantes. Yo estoy pensando en esa forma, si se quiere, rigurosa y estructurada de pensar de los economistas, que estudia realidades que son complejas, tratando de simplificarlas en instrumentos que nosotros llamamos modelos. No necesariamente tienen que ser matemáticos, es la idea de simplificar una realidad bien compleja con unos pocos supuestos, ponerla aprehendible y tratar de evaluarla en ese contexto, incluso pensar cómo puede evolucionar ese problema en el futuro. Entonces, el otro tema es que la metodología del profesor Roderick, a la que yo me refiero aquí, simplemente la aplicamos a la decisión de agentes racionales sobre distintos aspectos, en muchos casos sociales, distintas decisiones que se toman en distintos entornos. Y esas decisiones están condicionadas por dos cosas. La estructura de incentivos que haya, es decir, las recompensas y castigos que yo pueda recibir por tomar una decisión, y las restricciones que enfrente. Bueno, lo clásico, microeconomía, no, la decisión de consumir está limitada por una restricción de ingreso que yo tengo. Si esto le suena un poco a economía neoclásica es porque lo es. Entonces, sobre el tema inusual, básicamente, aunque sí debo aclarar que en mi libro un poco el acercamiento a los distintos métodos utiliza formas de abordar los problemas de casi todas las escuelas. Esto no es un ensayo de aplicaciones neoclásicas a problemas sociales. Entonces, en cuanto al tema inusual, las cosas que yo le llamo inusuales aquí no son necesariamente infrecuentes en las academias formales. O sea, muchos de estos temas son estudiados en las universidades, no solo de países desarrollados, sino de algunos países en desarrollo con cierto grado de avance. Entonces,
lo inusual en este contexto es lo que es inusual, pongámoslo así, en el debate público de países como el nuestro, de países en desarrollo. Es muy infrecuente en los medios de comunicación, en las discusiones públicas, uno ver que se traten ciertos tipos de temas desde una óptica económica. Ok, nosotros hablamos todos los días del problema de transporte, de seguridad, de crimen, de violencia, de desigualdad, pero muchas veces con enfoque de otras ciencias sociales. Entonces, yo me refiero a esos temas que son inusuales, que su abordaje desde la óptica económica es infrecuente en países como los nuestros, en los medios masivos de comunicación. En países como los nuestros, la economía de los periódicos es la macroeconomía. Nosotros hablamos de Producto Interno Bruto, hablamos de inflación, hablamos de exportaciones, de remesa, de deuda, de impuestos, de gasto público, etcétera, etcétera. O sea, esos son los temas que se discuten cotidianamente a nivel de debate público en la República Dominicana. Eso no nos puede llevar erróneamente a pensar que todos los temas inusuales son microeconómicos. Muchos lo son, pero no todos lo son. Para que tengamos una idea concreta de a qué yo me refiero con inusual, ya desde un punto de vista práctico, aquí les va una selección de las cosas que aparecen en el libro. Por ejemplo, yo hablo mucho de temas microeconómicos, de mercados, aunque más desde un punto de vista filosófico, de actividades económicas particulares como la pesca. Hablo de delincuencia, de guerra, de seguridad ciudadana, de temas relacionados con ciencia política, de populismo, de democracia. Hablamos de ciencias ambientales, el uso de recursos naturales, el cambio climático, de temas de psicología. Le dedico unos cuantos ensayos al tema de los pánicos bancarios y la euforia en los mercados financieros, de la conducta, de la conducta en el sentido de muchas discusiones de economía conductual o economía del comportamiento, y de cosas que en principio aparentemente no tienen que ver con otra ciencia o ciencia social, como la sociología, la ciencia política, la psicología, como el deporte, que además es como la parte también más entretenida del libro. Entonces, al final, economía de lo inusual simplemente se trata de una colección de breves ensayos, son unos 30 ensayos diseminados en 9 capítulos y en 2 partes. La primera se dedica a estudiar temas que son inherentes a otras ciencias sociales. Nadie tiene el monopolio del conocimiento. Cuando yo me refiero a temas inherentes a otras ciencias sociales, son temas que tradicionalmente han sido abordados desde una óptica correspondiente a otra ciencia social. Y la segunda parte son temas de por sí inusuales en el análisis económico, pero no necesariamente han sido temas del dominio de otra ciencia social. Entonces, lo que quiero hacer, un poco va a depender del tiempo, porque quizá lo más interesante es conversar con ustedes, es presentarle por lo menos una muestra representativa de lo que contiene economía de lo inusual para ver si pico un poco su curiosidad y diría a mi amigo y colega Fran Fuentes para vender unos cuantos libros. Entonces, el punto es que he escogido uno de los ensayos que aparece en el primer capítulo, que es sobre lo que yo le llamo economía de la sociología. El ensayo tiene por título Crimen y castigo, visiones encontradas entre la sociología y la economía. Ese título no es casual. Crimen y castigo es una de las novelas, yo soy muy apasionado con la literatura y es una de las novelas que desde muy joven, a la que he vuelto varias veces, el famoso Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky, ahora que están muy de moda los rusos. Entonces, como el título sugiere, este ensayo surge de esa idea de contrastar dos visiones diferentes de abordar un problema, el problema del crimen y la delincuencia. Un poco la visión del sociólogo que voy a describir en esta discusión y un poco la visión de la economía. Una de las ventajas que tiene escribir breves ensayos sobre estos temas es que, eso lo aprendí después cuando estaba escribiendo los ensayos, uno puede
escribir estos ensayos de 4 o 5 páginas, describir una situación, hacer ciertas inferencias y no comprometerse. No hay que llegar a una conclusión definitiva. Yo no pretendo solucionar el problema del crimen ni juzgar a mis colegas economistas o a mis amigos sociólogos, sino simplemente tómenlo como la interpretación de una realidad social de un economista observador, digamos. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo movernos hacia la economía del crimen y la violencia? ¿En dónde encaja todo este tema? Bueno, las sociedades modernas en las que nosotros vivimos se rigen por leyes, y esas leyes generalmente responden a la cultura y a la estructura política de los países. Un poco tienen que ver con el tema institucional, ¿no? Al final lo institucional es lo que define las reglas de juego formales o informales que rigen cómo se interactúa humanamente en una sociedad. Entonces, esas sociedades modernas se rigen por leyes, y en dichas sociedades, obviamente, actos, algunos execrables como el robo, el homicidio, el secuestro, la violación, son considerados delitos y crímenes. Pero despojándonos un poco de pasiones, estos actos execrables, dije, algunos de ellos, o casi todos, ¿no? Hacen pensar generalmente que cuando uno habla de crimen, rápidamente el cerebro se traslade a una situación violenta, a un acto violento. Pero el concepto de crimen que estamos manejando aquí es el concepto de romper la ley, de violar la ley. Un crimen o un delito es toda violación a la ley. Si nos vamos por ahí, la evasión de impuestos, la estafa, la falsificación, la corrupción, el fraude, el contrabando, algunas de esas conductas, en ciertos casos no tan condenadas por nuestras sociedades, son actos delincuenciales o criminales igual. O sea, la idea es cómo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista económico, la persona que delinque toma sus decisiones. Hay una visión muy micro detrás de esto. Entonces, un poco un esquemita para ver cómo sería esa estructura de lo delincuencial, ¿no? En el acto delincuencial intervienen muchos actores, no necesariamente los que están perpetrando el acto o el delito, ¿no? Obviamente va a haber una sociedad que está afectada por eso. Y hay de esa forma una relación entre el delincuente y la sociedad. El delincuente obviamente tiene víctimas, pero a la vez hay no víctimas que participan en todo el proceso el acto delincuencial en una sociedad y la frecuencia de ese acto delincuencial. La imagen que está abajo del tipo que tiene la pistola, que está asaltando, quitándole la cartera a una dama, es una imagen que contiene como varias cosas, como un candadito, una caja fuerte, una alarma. Y ahí lo que se quiere decir es que en una sociedad donde hay actos delincuenciales con cierta frecuencia, como en este ejemplo que le estoy poniendo aquí del robo, no solo las víctimas son afectadas, sino hay no víctimas o personas que no han sufrido directamente la consecuencia de un acto criminal o violento, que tienen que incurrir en gastos económicos, financieros, que tienen que incurrir en costos altos para protegerse de ese flagelo social. Eso es desde el punto de vista de los actores que intervienen. Desde el punto de vista institucional, las decisiones de todos esos actores están condicionadas por la institucionalidad de la lucha contra el crimen. Eso nos lleva a dos áreas posibles. Primero está la encargada de alguna manera implementar las leyes, lo que nosotros siempre vemos como el brazo represivo, digamos, de combate contra la delincuencia, y está la parte que tiene que ver con el sistema judicial. Entonces, toda esta estructura va a definir los incentivos que enfrentan los criminales para cometer sus fechorías en un momento determinado. Entonces, tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente, quizás históricamente, porque el enfoque del análisis económico del crimen es relativamente nuevo comparado con el de la sociología, el paradigma sociológico ha sido dominante en la visión que tienen nuestras sociedades sobre el crimen y la violencia.
Aquí comienzo a establecer una diferencia entre una visión y otra. Para los sociólogos, el crimen se origina en un problema social y el criminal típico es una víctima generalmente de un ambiente de privaciones en que ha crecido, quizás ha nacido o no ha tenido las mismas oportunidades que tienen otros en la vida, ha vivido una vida de gueto, pero a lo mejor es huérfano, quizás ha sido abusado, ¿no? Y el ambiente en el que se ha desarrollado esa persona, pues lo ha llevado en algún momento a delinquir. O puede ser un enfermo social que requiere algún tipo de tratamiento, pero esa visión del crimen lo coloca más en un problema colectivo, en un problema social, lo que marca una diferencia con la visión del economista. Abundando en esa visión tradicional, el crimen o el delito, a fin de cuentas, se ve como un acto irracional, algo que va contra toda razón, porque tú estás haciendo un daño a alguien o a algo, sea la sociedad, ¿no? Al final es la decisión de un inadaptado social, de un paria que quiere hacer daño y que toma acciones que afectan a la sociedad o que afectan a otras personas. Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago, en 1968 publicó su artículo seminal sobre el análisis económico del crimen. También la idea de titular el ensayo Crimen y Castigo tiene que ver con que uno de los trabajos seminales sobre la economía del crimen de Becker se titulaba, incluía esa combinación de palabras en su título. Entonces, la idea es que desde los primeros planteamientos de Becker, desde la óptica del economista o del microeconomista, el acto criminal se ve dentro de ese modelo microeconómico como ejecutado por un agente racional, por alguien que pensó si le convenía o no cometer ese acto y por lo tanto pone sobre una balanza los costos y beneficios de cometer el acto delincuencial. Por ejemplo, esta persona probablemente piensa que si roba puede tener beneficios potenciales, puede tener un incremento amplio y rápido de su ingreso, eso me conviene, puede eliminar horas de trabajo, reducirlas, puede cambiar las condiciones de trabajo, las condiciones en que labora, ¿no? Puede mejorar su estatus dentro de su clase, si se considera una persona que está en el sindicato criminal, pues si comete un golpe de efecto, eso genera un prestigio, ¿no? A la vez, el acto criminal tiene costos. Lo pongo en términos de costos potenciales para pensar en la decisión de cometer el acto posteriormente. Hay costos directos. El individuo que va a robar o que va a perpetrar un robo en una caja fuerte, necesita más que una pata de cabra, necesita comprar herramientas, equipos, invertir en insumos. De repente, si tu negocio es el narcotráfico, entonces tú necesitas pues, manejar una nómina, necesitas tener empleomanía. Esa nómina de repente se extiende hacia algunas de las personas que están supuestos a servir en el marco de las labores legales o policiales. Entonces tiene costos. Hay costos de ocultar el botín o lo que se ha obtenido en robo. Hay costos de captura, ¿no? Obviamente, tú puedes ser encarcelado, perder la libertad, eso te va a generar además costos legales y de reputación. Y hay costos psicológicos que afectan personas o familiares que tú quieres, en el sentido de que no necesariamente quien delinque no tiene familia. Entonces, la visión del sociólogo y la visión del economista no es trivial, porque tiene serias implicaciones en el diseño y en la ejecución de políticas públicas. Obviamente, un sociólogo que ve el problema más como un problema social, recomendaría probablemente atacar el problema de la marginación en los barrios, mejorar las condiciones de vida de la gente, educarla, tratar de evitar esa vida de privaciones a las que son sometidas algunas personas, y de alguna manera reducir los factores que entiende inducen el crimen. El tema que tiene esas políticas diseñadas desde la óptica de la sociología es que muchas de ellas te ofrecen soluciones de largo plazo. Las soluciones de largo plazo son buenas, no estoy diciendo que no son malas, pero muchas veces para reducir la tasa de crimen en un periodo relativamente corto,
es muy difícil hacerlo educando a la persona, que es algo que te va a tomar generaciones, ¿no? Aquí hay un punto muy sutil, que es el siguiente, y lo voy a tratar después que hable un poco de hacia dónde conduce la visión del economista. Un economista que ve el crimen como un acto racional, donde el individuo pone en un balance los costos y beneficios del acto de delinquir, pues lo que entiende que hay que hacer es aumentar el costo de esa persona para que al delinquir, en el momento que delinquir se convierte en algo más caro, pues la persona tiene menos incentivo para cometer el acto delincuencial. O lo que es lo mismo, reducir el beneficio. Es decir, en la tablita que yo le enseñé, a lo mejor aumentar el costo significa aumentar el número de policías, iluminar mejor las calles si estamos hablando de robo, o ser más fuerte con las sentencias carcelarias. Eso se conoce en la literatura, muchas de ellas como política de disuasión, ¿no? Y al final de cuentas, si esto funciona o no funciona, y eso lo trato en el ensayo, termina siendo un tema empírico. Es decir, tú puedes tener la teoría que quieras, pero tienes que comprobar con datos si realmente eso está funcionando o en qué contexto está funcionando. Y les adelanto que la literatura no es conclusiva en términos de que la política de disuasión resuelven. De hecho, algunos de los estudios empíricos que se han hecho se hacen tomando en cuenta la pena de muerte. Y si tú tomas en cuenta la pena de muerte, no debe haber un incremento del costo para el criminal más grande que ese, que imponer la pena de muerte, como ocurre en algunos estados de los Estados Unidos. Y aún así, la evidencia no es concluyente. Entonces, el punto que le quería tratar es dos cosas del economista que a veces tienden a una mala interpretación. Cuando uno se mete en este terreno, uno dice, bueno, pero la verdad que los economistas se las traen, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que el acto de una persona que de repente, no sé, entra a un McDonald's y saca una K-47 y mata a 28 personas, es un acto racional? Eso es difícil de tragar, ¿no? Entonces, obviamente los seres humanos tendemos a ir a esos ejemplos que están un poco en los extremos. Claro, ningún economista te va a decir que eso es un acto racional dentro del concepto de la racionalidad económica. Lo que te puede decir un economista como Gordon Tullock, por ejemplo, que es uno de los padres de la teoría de la elección pública, Tullock te diría, bueno, lo que pasa es que yo pensar que el criminal promedio está representado por el individuo que entra a un McDonald's y mata a 45 gente sin conocerla, es como yo pensar que la salud de un empresario normal está determinada por Madden o por el último empresario que llevó una empresa a bancarrota. Es decir, se ve más como el outlier que el agente representativo. Esa es la idea que le quiero decir. Lo otro es que tampoco se puede decir que el economista no entiende que reducir la pobreza o aumentar el empleo reducen la criminalidad. Claro que el economista entiende que eso es así, lo que pasa es que lo ve desde otra óptica. En la medida que la pobreza se reduce en una sociedad, pues obviamente tú estás aumentando el costo de que la persona cometa un crimen. O en la medida que la persona tiene un empleo, un buen empleo, obviamente tú también le has reducido el beneficio potencial que esa persona tendría de cometer un acto delictivo, porque el acto delictivo que vaya a cometer tiene que tomar en cuenta que sin cometerlo tú recibes un salario decente con el que tú puedes vivir, tienes un respeto en la sociedad. Entonces le has reducido el beneficio, le has aumentado el costo. Un poco, como sé que aquí muchos de ustedes son estudiantes de economía, un poco para verlo en términos gráficos, una forma de verlo, el modelo de la economía del crimen, de la forma más sencilla, porque obviamente yo pude ponerlo en ecuaciones matemáticas, pero tratar de explicarlo con el modelo neoclásico de mercado, la famosa tijera de Marshall, ¿no? Tú tienes una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa. Pero la única diferencia, si lo vemos en términos aquí de crimen, es que esta curva de oferta
vendría siendo una especie del costo marginal del crimen. Es decir, fíjense que en el eje de las X lo que están es el número de crímenes cometidos. Mientras más crímenes se han cometido en una sociedad, pues el costo marginal de cometer un crimen aumenta. Tú entiendes que en una sociedad donde se han cometido más crímenes, pues quienes quieren controlar el crimen ya están atentos, están a la defensiva. Entonces, hay más formas de tratar de detener el crimen, el costo marginal ha aumentado. Por eso la relación es directa y la pendiente es positiva. En el caso de la demanda es una proxy del beneficio marginal de cometer un crimen. La demanda tiene pendiente negativa porque el beneficio marginal de un crimen adicional se reduce cuando la cantidad de crímenes ha disminuido. Si ustedes ven la gráfica de demanda o de beneficio marginal, fíjense que esa gráfica toca el eje de las X. Eso ustedes lo pueden ver aquí. Lo ven que está tocando el eje de las X, donde dice C1. Básicamente lo que pasaría ahí es que si no hubiera un costo o un beneficio de cometer el acto criminal individual, una sociedad cometería el máximo número de crímenes posible, que sería C1. Sin embargo, en este caso, termina cometiendo crímenes en ese punto donde el beneficio marginal o el costo marginal de cometer crímenes en la sociedad es igual. Recuerden que comencé diciendo que cuando hablo de crimen, estamos hablando de cualquier delito. Si usted está pensando sobre falsificación, está perfectamente bien, porque obviamente tendemos a pensar de una vez en homicidios, en asesinatos, y además, para peor, yo voy a poner una cuanta gráfica de eso ahorita. Entonces, como les decía, el número máximo posible de crímenes estaría representado por C1 y la demanda de crímenes dependería del costo. Por lo tanto, aumentar el costo, como se podría ver gráficamente, debe reducir la criminalidad. Esa es la teoría. Las políticas de disuasión, deterrence, se llama eso en inglés, deberían funcionar. Pero otra vez le digo que lo que procede ahí es testear eso empíricamente, a ver si eso funciona. Por cierto, con el tema de la prueba empírica, lo que ocurría tradicionalmente es que desde el terreno de la sociología, igual como se había desarrollado una teoría en sociología, los sociólogos fueron también los primeros en realizar algunos trabajos empíricos tratando de comprobar que su teoría funcionaba o que la teoría económica no funcionaba. En algunos casos hallaron resultados donde la política de disuasión no era efectiva, pero como ustedes pueden imaginar, esos trabajos más primarios en los años 60 eran trabajos muy rudimentarios desde el punto de vista técnico. En la medida que las técnicas econométricas o estadísticas o la posibilidad de hacer testeos empíricos fue mejorando, pues se fueron obteniendo distintos resultados de parte y parte. Entonces, como les decía, en cualquier sociedad siempre va a haber un monto dado de delito. El delito no va a ser cero, pero su existencia no indica que una mayor severidad de la pena no afecte la criminalidad. ¿Qué quiere decir ese lenguaje? Bueno, en una sociedad donde se cometen, por ejemplo, 25 crímenes por cada 100.000 habitantes de la población, es una sociedad con un alto nivel de criminalidad. Si eso bajó a 15, esa sociedad ha hecho avances interesantes en términos de lo que es reducir la criminalidad medida por ese índice, pero son 15 crímenes. O sea, seguiríamos igual de inconformes porque lógicamente lo ideal sería que en una sociedad no haya, en este caso, homicidio, en el caso del ejemplo que le estoy dando. Entonces, lo que uno hace en estos ensayos, o lo que yo hago, le estoy dando una prueba de cómo va funcionando la secuencia del análisis, es un poco mirar la teoría, qué dice la literatura económica sobre el tema, qué dice la literatura de algunas disciplinas, otras disciplinas sobre el tema. O sea, de antemano le estoy diciendo que esas teorías no son mías, yo las adapto, las tomo de la literatura y las adapto al caso dominicano, ¿no? Entonces tú las ves, las miras, tratas de asociarlo con las cosas que tú observas en la sociedad dominicana más que nada, porque al final de cuentas yo soy dominicano, y después en la fase final, donde es posible, tú tratas de buscar datos o información que te permita de alguna manera hacer algunas inferencias sobre la realidad del problema social, en este caso, en la República Dominicana. Fíjense que se lo estoy tratando así un poco
Porque si estuviésemos hablando de la economía del crimen en términos de un trabajo formal, publicable en una revista científica, pues tú tienes un approach diferente y estás mucho más preocupado por hacer una estructura. Si es un paper empírico con una rigurosidad que te lleve a conclusiones basadas en técnicas válidas, pero aquí son como inferencias, un poco, sabores, ideas, generalidades. La intención es, más que nada, picar la curiosidad de la gente y, lo confieso, en mi caso particular, yo trato de picar la curiosidad de mis colegas y de los profesionales de las otras ciencias sociales, porque si algo como economista, yo creo que definitivamente siempre podremos hacer mejores políticas si la hacemos con una óptica multidimensional. Y eso es importante decirlo porque nosotros los economistas muy frecuentemente somos tildados de soberbios, lo cual tiene su razón y su justificación, porque a veces el economista, al hacer algunas cosas quizás un poco más formal que otros cientistas sociales, pues da esa idea de que es más duro, más científico, más riguroso. Y yo soy de los economistas que creo que siempre hay muchísimo que aprender de las otras ciencias sociales. Yo diría que muchas veces hay más que aprender que lo que uno puede enseñar. No estoy tirando la economía por el piso tampoco, para que después Richard me diga. Pero sí creo en esa riqueza, en esa interacción, y así uno va descubriendo cosas que son sumamente apasionantes. Yo le digo, en mi caso, en mi encuentro con la economía de la psicología, por ejemplo, yo he descubierto una visión diferente que enriquece mucho la visión que uno tenía como economista sobre el problema de la toma de decisiones humanas, por poner un ejemplo. Entonces, en la medida de lo posible, les exhorto a que siempre tengan una visión abierta. Dicho eso, entonces, sobre el crimen y la violencia, lo que quiero contarles ya finalmente es lo que yo encontré en algunos datos que exploré en el caso dominicano. Los datos de crimen y violencia en República Dominicana no son abundantes, no es necesariamente una base de datos organizada como en otras sociedades, pero si tú tienes paciencia y te pones a buscar y vas con un criterio más artesanal, pues puedes construir una base de datos interesante, que fue lo que yo hice, tomando información publicada, entre otras instituciones, por la Procuraduría General de la República, el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional de la República Dominicana también, de repente tiene mucha información que tú puedes cruzar, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, y hay datos internacionales que son interesantes. El Banco Mundial tiene información importante, organizaciones privadas como Inside Crime, y todo este tipo de cosas también te permite contextualizar el crimen de República Dominicana en, qué sé yo, y compararlo con otros países de la región más cercana, que es América Latina. Entonces, un poco de este ejercicio es lo que quiero presentarle para concluir mi exposición sobre el crimen y la violencia, sobre el ensayo. Miren, lo primero cuando uno comienza a explorar estos datos, porque hay que conocer el sitio donde uno vive, es que la mayor cantidad de homicidios intencionales en el mundo, el enfoque está desde el punto de vista de los homicidios, simplemente porque era la forma más fácil de conseguir datos. Hay otros datos que no aparecen tan fácil. El continente americano es el que registra mayor cantidad de homicidios intencionales en el mundo. El indicador que se utiliza, que es comparable a nivel internacional y que se utiliza frecuentemente, es la cantidad de homicidios en un país o en una región por cada 100.000 habitantes de la población. Ustedes ven ahí en rojo que la región de las Américas tiene un promedio de 17.2 homicidios por cada 100.000 personas. Ese es el más alto del mundo. Le sigue África con 13. Y eso es mucho decir, señores. Yo tengo otro ensayo sobre la economía de la guerra, y en ese ensayo sobre la economía de la guerra estudié profundamente el tema de la guerra en el año 2020, con una base de datos que encontré por ahí, ¿no? Y hay 39 conflictos, había 39 conflictos en 2020, porque por lo menos sabemos que ahora hay uno más, ¿no? Había 39 conflictos en 2020 bélicos, llamémoslos así, ¿no?
De esos 39 conflictos bélicos, 37 eran intrapaíses, no entre países. O sea, la guerra moderna ya no se da entre países. Eso que estamos viendo entre Rusia y Ucrania no se ve frecuentemente. De hecho, habían 2 guerras entre países. Una de ellas era, la confrontación bélica de India y Pakistán por la región de Cachemira, y el otro es la de Azerbaiyán y Armenia. Básicamente eso. O sea, claro, no eran necesariamente las guerras más mortales, pues uno tenía una guerra civil en Afganistán, por ejemplo. Pero la idea es que de esos 39 conflictos que había en el mundo, 33, si no me falla la memoria, eran en África. 33. Y sin embargo, los homicidios intencionales en África, que es una región violenta, son mucho más bajos que en las Américas. Y eso tiene que ver con América Latina, porque los números suben dramáticamente si dejamos todo en manos de América Latina, que es la región más violenta del mundo. Entonces, la gráfica que ustedes tienen en pantalla presenta la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en América Latina. Eso es en el año 2020. Si uno se va atrás, los números han cambiado mucho. Eso está encabezado por Venezuela ahora. Esto viene de Inside Crime Organization, seguido por Honduras, México, Colombia, El Salvador, Brasil, Guatemala. ¿Por qué les menciono esos 7 países? Porque esos son los 7 países que tienen un índice de criminalidad que está más o menos por encima o muy cercano al promedio, del promedio regional. Los otros están por debajo del promedio. Tal es el caso de República Dominicana, que tiene alrededor de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según Inside Crime. Según las mediciones internas, eso anda por 10.3, 10.5, más o menos, al mismo año, ¿no? Pero en el caso dominicano, como vamos a ver más adelante, ese índice de homicidios por cada 100.000 habitantes ha ido bajando. Y es muy fácil atarlo al episodio de crisis financiera grande que nosotros tuvimos en 2003-2004, que costó al país 20% del Producto Interno Bruto, y que en un momento determinado, cuando se comenzaron a ver unos avances interesantes, pues vino un episodio de crisis mundial hacia 2008, 2009, iniciando en 2007, la famosa crisis subprime, porque uno puede mapear estos índices de criminalidad fácil con los indicadores de pobreza, de desempleo, lo cual, y así termina el ensayo, le dan en parte la razón al sociólogo por el entorno donde está viviendo esta gente, pero le da también la razón a los economistas en el sentido de que tanto la pobreza como el desempleo te afectan el beneficio o el costo de delinquir. El ensayo por eso termina diciendo algo así como van acercándose la sociología y la economía, un poco para vender esta idea que yo le estaba planteando. Entonces, curioseando, dije, bueno, vamos a ver si estos datos han cambiado con respecto a 2019. ¿Por qué? Porque en 2019 fue el último año normal prepandemia. Si yo lo comparo con 2020, recuerden que estuvimos 3 meses trancados en la casa. Tú esperarías que los índices de criminalidad de América Latina bajaran muchísimo, porque para comenzar había toque de queda y la gente no podía estar en la calle. Efectivamente, en los países donde el crimen es más grande, en muchos de ellos bajaron. En México se quedó igual, pero en Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, en todos esos países bajó. Yo estoy señalizando ahí los países donde bajó por lo menos un punto porcentual. Y eso incluye a Uruguay, incluye también a Nicaragua, aquí al lado más derecho. Sin embargo, los países, si ustedes notan esta zona de la gráfica aquí, los países que tienen unos indicadores de criminalidad que no son tan altos, eso es bastante estándar, como que no cambió mucho. Tal es el caso en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en la Argentina. Y curiosamente, hay una flechita roja ahí que corresponde a Chile, porque Chile es el único país al cual le aumentó el índice de criminalidad en más de 1 punto. De repente, cuando uno está haciendo análisis económico, cuando uno está mirando data, pues siempre es importante este tema de la causa y consecuencia. De repente eso quizás tuvo que ver con las grandes protestas que hubo en Chile al final de esa década,
que no tenían que ver con la pandemia, con lo que vino después, pero sí habían generado una situación de inestabilidad sociopolítica grande en Chile, que terminó con un cambio de gobierno radical de la derecha a la izquierda ahora. Entonces, quizás tuvo que ver con eso. Ningún otro país tuvo un incremento en crimen de esa envergadura. Entonces, lo que tienen en pantalla ahora es una especie de serie de tiempo de la criminalidad medida en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes, República Dominicana, del 2000 al 2020. Si ustedes se van al año 2001, comenzando el milenio, eran 12 crímenes por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí es que uno tiene un incremento grande, por eso se lo atribuimos a la crisis, pues los números marcan una tendencia impresionante. Fíjense que ahí el número de homicidios por cada 100.000 habitantes llega a 26.4. En ese momento la criminalidad en República Dominicana es mucho más alta que en México, que en Brasil, y se mantiene alta por los próximos 7, 8 años, comienza a ceder más bien a partir del 2011. Y comienza a ceder de forma gradual, pero consistente. Le había adelantado que en el caso de los datos dominicanos, la criminalidad hoy es 10.9. La medición da un poco más alta que Inside Crime, pero sea Inside Crime porque quería compararlo con América Latina. Es decir, durante un largo tiempo se mantiene constante y después comienza a reducirse gradualmente. Cuando uno toma esa gráfica y la compara con esa línea roja es la tasa de desempleo. De hecho, estoy utilizando ahí una medición de desempleo, que es el desempleo ampliado. Hay dos tasas de desempleo en República Dominicana, el desempleo abierto, que es el que se compara internacionalmente, y el ampliado. La diferencia entre uno y otro es que una tasa incluye lo que se conoce en la literatura como el trabajador desalentado. Es ese individuo que no tiene trabajo, pero que tampoco está buscando. Está tan molesto con su situación o tiene una situación tal de desincentivo que no está buscando trabajo. Entonces se hacen las dos mediciones, porque obviamente para tú, el que no quiere trabajo, no está buscando trabajo por la razón que sea, pues tú lo excluyes para tener una medición del desempleo que tenga más que ver con la actividad, si se quiere, de búsqueda de trabajo desde el punto de vista laboral. Entonces uno ve que cuando el desempleo va creciendo, la criminalidad va creciendo y después comienza a bajar el desempleo, pues así comienza a bajar la criminalidad. Al final, el desempleo está subiendo, pero el número de 2020 está también muy marcado por la pandemia. De hecho, ese incremento en el desempleo debió haber sido mayor, no fue mayor porque las políticas sociales del gobierno llevaron a unos programas sociales que al final tuvieron muchos empleados suspendidos en vez de desempleados. Se convirtieron en empleados suspendidos. Entonces, hasta este punto yo tenía el ensayo de los homicidios. Yo, no sé, Richard, salvo tu mejor parecer, pero me gustaría quizás parar aquí y tener una conversación con ustedes ante cualquier pregunta que quieran. Tenía la intención también de decirle algo sobre la economía del deporte, pero creo que con esta discusión sobre lo que es una muestra representativa del libro, les he llevado la idea de qué había detrás de todo este análisis. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor Andújar. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, este es el momento de hacerla. Yo voy a abrir el foro con dos preguntas que tengo de YouTube, pero antes vamos a dar la oportunidad acá. Cuando usted estaba hablando de la criminalidad, cómo se analiza de manera sociológica y de manera económica, yo me acordé de algo que yo había leído, y es que la realidad es que la mayoría de las personas no son criminales por elección, sino por, como usted dijo, presiones y condiciones de su vida. Sí. Si yo no tengo acceso a educación, yo no tengo acceso a un trabajo, si yo no tengo acceso a un trabajo y a todas estas cosas que me ofrece el dinero, yo o me muero o delingo. Entonces yo le pregunto a usted cuál es su opinión sobre
el ingreso universal, es decir, asegurarle a las personas que puedan comer o que puedan tener un hogar y que luego cualquier cosa más allá de ahí sea parte de lo que ellos trabajen. Mira, yo voy a comenzar por responderte la pregunta en cuanto a la visión del crimen, porque la visión que tú planteas y lo que leíste va muy acorde con la visión que viene de la sociología. Trato de hablar de dónde viene, porque obviamente vamos a encontrar muchos sociólogos que no necesariamente están encasillados en la misma forma de ver el problema. Para entonces contestarte lo del ingreso universal. Mira, volviendo al ejemplo que yo daba de Gordon Tullock, es cierto que en la medida que tú tengas privaciones, que tengas una situación, que haya tenido una situación de precariedades, de dificultades, donde la sociedad te niegue oportunidades, aumenta la probabilidad de que tú delinques. Pero yo conozco mucha gente que ha pasado mucho, que es mucho más seria que gente que tiene mucho y que delinque por vanidad. ¿Cuántos casos ustedes no conocen de archimillonarios en este país que delinquen? Porque delinquir, según yo definí aquí el acto, no es cometer un homicidio. Robar es un acto delincuencial. Traficar influencia, falsificar, contrabandear, evadir impuestos. Entonces, tú te cansas de encontrar ejemplos de gente que hace eso de manera racional. No de gente que está tomando una actitud irracional, lo está haciendo porque me conviene. Y muchas veces, cuando uno piensa en uno puede terminar pensando, bueno, pero mira, yo mismo estoy tomando una conducta que es indebida en este momento porque me conviene. Resulta que me detuvo un policía, yo tengo una infracción de tránsito y a lo mejor yo prefiero llegar a un acuerdo con ese policía. Eso es una actitud fuera de la ley, dentro del marco de una definición, y tú estás balanceando costos y beneficios. Dicho eso, con la pregunta del ingreso universal, yo creo en nivelar el juego, pero creo más en nivelar el juego en términos, el rol del Estado, desde mi punto de vista, en términos de nivelar el juego, tiene mucho que ver con focalizar a la persona que lo necesita. Quiénes son los pobres, focalizarlo, identificarlo y otorgar subsidios focalizados. Al final yo lo veo desde ese punto de vista. Una vez tú nivelas el juego, tu segundo objetivo debe ser eventualmente tratar de que esa persona, una vez tiene cubiertas ciertas necesidades, pueda llegar al punto de valerse por sí mismo, tener obviamente un nivel de educación, un empleo, cosas que le permitan echar para adelante en buen dominicano. No soy creyente de los subsidios generalizados que con mucha frecuencia en nuestros países nosotros abordamos. Un ejemplo, qué sé yo, por ejemplo el subsidio a la gasolina es un ejemplo claro. Tú estás subsidiando al que tiene y al que no tiene. Entonces, creo mucho en la focalización y a la hora de nivelar el juego pensaría más en eso que en temas de ingreso universal. Bien. Juan Sebastián, ¿no tiene una pregunta? Cuando haga la pregunta, por favor, dice su nombre. Juan Sebastián Hubiera. Tengo dos preguntas. La primera es el populismo, que era uno de los temas que se abordaron durante los ensayos y realmente es algo que ya diría que desde antes de la pandemia se veía en la región. Y en un momento se habló por lo menos con la violencia de medidas en el largo plazo, dígase la educación, que pudiese también ser un arma para combatir de una forma u otra el populismo, dándole consecuentemente una mayor capacidad de raciocinio a la persona. Pero mi pregunta es por lo menos en el corto plazo y ante la situación actual que se está viendo en Latinoamérica, de los gobiernos populares, por así decirlo, ¿qué se pudiese hacer en ese aspecto? ¿Y dónde pudiésemos terminar en caso de no tomar una acción inmediata? Mira, gracias por tu pregunta, Juan, y me da la oportunidad de contestarte con algo que es curioso. Cuando uno de los ensayos que yo escribí sobre el tema del populismo, lo escribí preocupado por el populismo de derecha, no del de izquierda, lo cual es un poco irónico, porque cuando uno mira América Latina ahora, pues bueno, ya cuando uno tiene un poquito más de edad, ve cómo estas olas van y vienen,
Y realmente ese ensayo insiste mucho en que el populismo es dañino, no importa el signo que sea, porque como dice Andrés Velasco, economista chileno, Andrés Velasco dice que el populismo puede vender algo que la democracia no puede, que son verdades absolutas y soluciones perfectas. Entonces, yo escribí aquello preocupado, como dice el ensayo, por los Marine Le Pen y los Trump del mundo, más que por la situación que tenemos ahora. Pero en el caso de América Latina, y yo espero que algunos de estos proyectos salgan adelante, pero sí miro con preocupación el hecho de que recurrentemente en la región cualquier plan de desarrollo se va interrumpiendo sobre el camino por la búsqueda de una solución rápida o inmediata, cosas que no son realmente posibles. Yo ayer disertaba sobre el tema de la economía de lo inusual en otro foro, insistía mucho en el tema institucional en la región, en cómo nosotros damos continuidad a las cosas buenas que se hacen. Y muchas veces lo que más me preocupa del populismo, cuando el populismo rompe una tradición determinada, es que como que trae siempre el germen de que hay que romper con todo. Y obviamente el populismo también tiene el tema de que en su fase inicial comienza por tener éxito, porque comienza por tomar en cuenta personas que generalmente la sociedad no toma en cuenta, comienza a ganar un apoyo y las frustraciones terminan siendo más grandes al final, terminan generando procesos más tristes y difíciles. Entonces, creyente en la educación también, ningún país se ha desarrollado sin tener una base educativa importante en su sociedad, pero sí admito que en los ensayos que trato, menciono eso en la discusión de crimen y violencia, pero no en el populismo, porque el foco en los ensayos que yo tenía de populismo era comparar un poco mercado, democracia y populismo y alertar un poco sobre algunos riesgos que yo veía ahí. Y cuando uno escribe un libro de este tipo, que trata de alertar algunas cosas sobre el futuro, es lógico que se va a equivocar. Y bueno, ahí está el libro y en algunos casos ustedes dirán, bueno, pero Julio dijo aquí esta cosa, pero pasó otra. Bueno, al final de cuentas, eso es parte de lo que va en nuestra profesión. Yo trabajo en el Banco Central y frecuentemente me preguntan ¿para dónde va el dólar? No, Richard, ¿qué va a pasar con la inflación? Y al final de cuentas, yo creo mucho en dar opiniones educadas. Entonces, por eso trato de no opinar mucho sobre quizás los temas que considere que no domino. Pero sí creo, cerrando tu pregunta, que la educación definitivamente es vital para el tema de la reducción del crimen y la violencia, pero no estoy tan convencido que la educación pueda detener los procesos de avance del populismo. O sea, los dos ejemplos que le di fue en Estados Unidos y Francia, no dos sociedades ineducadas precisamente. La otra pregunta ya es una problemática más reciente, a la que se hizo alusión durante la charla, y es sobre la guerra. Estaba discutiendo recientemente en el trabajo sobre si al final supone un beneficio neto, por lo menos a largo plazo. Es un tema muy recurrente, cómo el desarrollo de las tecnologías se ve más impulsado, por así decirlo, en tiempos de guerra que en tiempos de paz. Entonces, al final, efectivamente, o de una perspectiva empírica, ¿es eso cierto? Tú te vas a encontrar muchos economistas, y yo no lo puedo negar, que por ejemplo te argumenten que la Segunda Guerra Mundial fue un hecho trascendental a nivel internacional para la revitalización de las economías, que pasaron por unos espacios de altas y bajas después de haber superado la Gran Depresión. A partir de ahí vienen esos años de crecimiento enorme en el mundo desarrollado, con políticas keynesianas, y mucha gente dice la guerra fue el gran impulsor. Y puede haber algo de eso. Ahora, yo no quiero un Hitler para una reactivación económica. Entonces, yo entiendo que como hace ese agente individual que pone sobre la balanza costos y beneficios, para mí los beneficios económicos que pueda dejar la guerra son pírricos ante la pérdida humana y que tiene la sociedad ante tan terrible hecho.
Lo pongo un poco así dramático porque así lo siento. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en los que nos siguen en YouTube, ¿sí? Ah, ya. Profesor Monegro. Joan Monegro. Doctor, un placer, en verdad es muy bueno escucharlo y espero que todos los estudiantes también hayan aprendido algo, no solamente de lo que ha mencionado, sino también del estilo de presentación, que es muy necesario para los economistas. Mi pregunta va más relacionado con el libro, tener más claro qué tipo de puntos fueron los que, o sea, que tiene más on top of your mind, tocó en todo en el libro completo. Mira, yo describí más o menos, gracias por tu pregunta, Monegro, yo describí más o menos el contenido del libro y yo digo algo en el prólogo del libro y es que después de haberme pasado muchos años escribiendo esos ensayos, yo no tengo un ensayo favorito, no puedo decir cuál es mi ensayo favorito porque al final es una opinión sesgada y como que me gustan todos. Entonces, simplemente termino ese prólogo diciendo que si de alguna manera el lector siente un sentimiento parecido, pues yo estaría agradecido y creo que habría cumplido mi cometido. Tú sabes, no tengo ese ensayo favorito, pero aparte de los temas que te planteé ahí, hay varios ensayos sobre el tema de las falacias, las medias verdades que se dicen en economía que me parecen muy interesantes. Hay muchos ensayos sobre desigualdad. Uno a veces se pregunta, no solo a nivel individual, sino a nivel mundial. O sea, una pregunta que yo me hago frecuentemente es por qué, por ejemplo, Estados Unidos, los países desarrollados tienen tanto y a veces estas regiones aparentemente tienen tan poco. Y ustedes saben que hay cualquier cantidad de teoría para explicar eso. Entonces siempre tú ponerte a explorar y tomar de aquí o de allá o emitir tu opinión sobre lo que tú crees al respecto es algo sumamente interesante. Y también soy muy afín con los ensayos de cambio climático desarrollados en el libro. Y quizás un capítulo para mí que me ha gustado mucho porque es una suerte de homenaje, que al final yo colé un capítulo sobre la forma de pensar de economistas famosos y los grandes debates que tuvieron a través de la historia. Porque al final uno aprende mucho de eso y es una forma como de agradecer ese aprendizaje. Bien, por YouTube nos hacen la pregunta de dónde entran los sesgos de información en el tema de crimen y castigo. Sí, en un ensayo de 4 o 5 páginas en mi experiencia tú coges un tema, uno, y lo desarrollas. Es como cuando tú escribes, hay una diferencia, pero cuando tú escribes un artículo de periódico, por ejemplo, tú lo que debes desarrollar es una idea. Hay mucha gente que te desarrolla 25 ideas en un artículo. Entonces, obviamente yo estoy partiendo del análisis económico del crimen de Gary Becker. Es un modelo neoclásico donde los supuestos parten de mercados que funcionan. Pero yo lo veo, como siempre he visto la economía neoclásica, la economía de mercado, yo lo veo como un punto de referencia. Muchos economistas la descartan porque te dicen, bueno, es que eso no es real, o los supuestos no son reales. Yo creo que para organizar el pensamiento es bueno tú tener un punto de referencia y a partir de ahí te mueves. Definitivamente, tan pronto hay asimetría de información, pues el análisis cambia. Y si tú lo ves en términos de oferta y demanda, porque yo lo presenté en términos de oferta y demanda, para la decisión en una sociedad de tomar un crimen. Pero si tú lo ves en términos de dos áreas confrontadas, quien combate el crimen y quien lo comete, ¿no? Obviamente, si el que comete el crimen tiene mucho más información de todo lo que se mueve en el mundo criminal que quien lo combate, pues como suele suceder en todos los problemas de asimetría de información, pues no hay una solución de mercado posible para eso y eso simplemente se soluciona con política de Estado. De gobierno. Bien, muchas gracias, profesor Julio Andújar, por esta presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron, de manera especial. Gracias a la profesora Magdalena Lizardo y al profesor Joan Monegro por habernos acompañado hoy. Y la invitación está abierta a que pasen por la mesa, aquellos que están interesados en el libro, y lo revisen, y si quieren comprarlo, bueno, que den el paso y lo adquieran. Pasen muy feliz resto de la tarde. Los estudiantes de primer año que vinieron hoy, por favor, me esperan aquí.
Muchas gracias a todos.